Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición 2012 de la Defensoría en Acción, un espacio informativo dedicado para comunicar la labor que la Defensoría del Pueblo ha venido desarrollando. A continuación, los avances de la información que presentamos el día de hoy. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, cumplió agenda en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Además, Rivadeneira visitó la delegación de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Sucumbíos. También se dio a conocer las líneas de trabajo de la Defensoría del Pueblo a los medios de comunicación en Quito. Se efectuó reunión con miembros de la veeduría que vigilará el cumplimiento del pronunciamiento de caso El Pambilar. La Defensoría presentó 2 acciones de protección a favor de la igualdad y la no discriminación. El defensor del pueblo se reunió con Veeduría Internacional a la reforma del sistema judicial. Defensoría del Pueblo participó en la sesión del Pleno del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Se realizó conversatorio sobre proyecciones y desafíos del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. El defensor del pueblo expuso motivos para que se apruebe la Ley de Reparación de Víctimas. 1.700 instituciones presentaron informe al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El defensor del pueblo se reunió con autoridades de la provincia de Orellana. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Lorena. El defensor del pueblo cumplió una agenda de actividades en Ginebra. En la sede de las Naciones Unidas, Rivadeneira participó en la reunión del Buró del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el marco de la 25ª Asamblea General de esta instancia, que trabaja con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El defensor del pueblo cumplió agenda en la provincia de Sucumbíos. El defensor del pueblo se reunió con las principales autoridades de la provincia y visitó el Batallón 56 Fuerzas Especiales Tungurahua y el Batallón de Selva 55 Putumayo, donde mantuvo un diálogo con sus integrantes con relación al trabajo que hace la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos humanos y la situación que se vive en esa línea fronteriza. Defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, mantuvo un conversatorio con la prensa en Quito. En la cita, explicó la estructura orgánica funcional de la Defensoría del Pueblo y los 3 ejes de trabajo que está llevando adelante la institución en el país: la defensa al derecho a la vida y a la integridad personal, el control de servicios públicos domiciliarios y la lucha contra la violencia y la discriminación. El adjunto primero del defensor del pueblo se reunió con veeduría que vigila el caso El Pambilar. El adjunto primero, Patricio Benalcázar, manifestó a los integrantes de esta veeduría que se les dará el apoyo necesario para que efectivamente se verifique el cumplimiento de la resolución defensorial con respecto al caso El Pambilar, en el que la Defensoría del Pueblo declaró la existencia de vulneración de derechos humanos y de la naturaleza. La Defensoría del Pueblo recomendó en su pronunciamiento defensorial, emitido en mayo de 2011, que se conforme una veeduría para la vigilancia del cumplimiento de esta resolución. La Defensoría del Pueblo presentó 2 acciones de protección impugnando negativas del registro civil para inscribir a 2 niñas. La Defensoría del Pueblo presentó 2 acciones de protección solicitando que se disponga al registro civil la inscripción inmediata de 2 niñas, la inscripción de una niña con el apellido de la madre antecediendo al del padre y la inscripción de una niña hija de una pareja lesbiana concebida mediante inseminación artificial con los apellidos de sus 2 madres. Se efectuó reunión con el juez español Baltasar Garzón y la veedora Mary Jean Hornco, representantes de la Veeduría Internacional a la Reforma del Sistema Judicial. En esta cita, Rivadeneira explicó que hay cambios en la justicia del país que son importantes y otros que deben profundizarse, como el sistema oral, que es una de las propuestas para agilitar los procesos judiciales. Baltasar Garzón, quien estuvo recopilando información de las instituciones nacionales relacionadas con el sistema de justicia, agradeció las opiniones y sugerencias del defensor del pueblo, que serán incluidas en el informe que se presentará próximamente al país.
El adjunto primero, Patricio Benalcázar, realizó aportes en la sesión del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, donde se conoció casos sobre abuso sexual en el ámbito educativo. En la sesión se expusieron casos ocurridos en 3 centros educativos en Manabí, donde estudiantes denunciaron acoso y abuso sexual por parte de los docentes del plantel. El adjunto primero convocó a los asistentes a la sesión a emitir un pronunciamiento interinstitucional para enfrentar los casos de delitos sexuales y luchar contra la impunidad. Además, comprometió la gestión de la Defensoría del Pueblo para hacer vigilancia del debido proceso de los casos de delitos sexuales expuestos en la sesión, para que se garantice justicia a las víctimas. La Defensoría del Pueblo participó en el conversatorio sobre proyecciones y desafíos del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. En el Auditorio Dolores Cacuango de la Defensoría del Pueblo se habló sobre los cuestionamientos al Sistema Regional de Derechos Humanos y sobre el posible diseño de un mecanismo de integración regional que genere una discusión fraternal entre los países de la región. El conversatorio fue dirigido por el colombiano Eduardo Carreño, miembro del colectivo de abogados José Alvear Crespo, y contó con la presencia de Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. Se impulsa aprobación de la Ley de Víctimas. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, expuso ante la Asamblea Nacional los motivos por los cuales el Pleno del Legislativo debe aprobar el proyecto de Ley de Víctimas. Rivadeneira señaló que este proyecto de ley fue presentado por la Defensoría del Pueblo con la convicción de que el esclarecimiento de la verdad, el juzgamiento y sanción de las personas responsables de las graves violaciones de derechos humanos, la reparación integral a las víctimas y las reformas legales e institucionales para prevenir la repetición de tales violaciones son medidas necesarias para luchar contra la impunidad. En el Ecuador, la Comisión de la Verdad arrojó un resultado de aproximadamente 450 víctimas. Esto permite al Estado manejar con más solvencia los programas de reparación y judicialización. No tiene ningún sentido que en la Fiscalía y en el aparato judicial se encuentren retenidos los procesos judiciales cuando no son en mayor número y que los perpetradores que los conocemos con nombres y apellidos se sigan paseando en las calles de nuestra ciudad y de nuestro país sin que reciban una sanción e inclusive diciendo que en el país no hubo violaciones de derechos humanos. Esto es lo que pretendemos terminar con una ley que nos dé vía para la judicialización y para las reparaciones de las víctimas. Venció plazo para que instituciones presenten informe al cumplimiento de la LOTAIP. Para impulsar el cumplimiento de la LOTAIP, la Defensoría del Pueblo realizó capacitaciones en sus 5 regionales, con un total de 18 talleres a los que acudieron poco más de 1.592 funcionarios y funcionarias. El 30 de marzo venció el plazo para que las instituciones públicas presenten su informe. Hasta el momento se han receptado 1.700 informes de las instituciones, una cifra que ha aumentado considerablemente en relación al año pasado, en el que se presentaron tan solo 545 instituciones. El defensor del pueblo visitó oficinas en la Defensoría del Pueblo en el Coca. Junto al delegado de esa provincia, Rodrigo Trujillo, y el comisionado regional 1, Leonardo Ordóñez, el defensor del pueblo mantuvo reuniones con las diferentes autoridades de la provincia, con miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y con los militares integrantes de la 4ª División Amazonas. Rivadeneira se comprometió a trabajar en conjunto por la protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Señaló que la institución prestará especial atención a la explotación petrolera que se realiza en la provincia y trabajará para que se solucionen las falencias en la prestación de los servicios domiciliarios que tiene la provincia, en especial el de la energía eléctrica. Hemos concluido con la 2ª edición de esta revista informativa. No olvide visitar nuestro portal web www.dpe.gov.es. También puede encontrarnos en las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.